Si te gustan los wallpapers y personalizar tu teléfono con diseños muy copados, quédate en este video. Además, te recuerdo que en la descripción voy a estar dejando el link de un video que hicimos hace bastante tiempo sobre una aplicación para descargar los wallpapers y fondos de cada modelo en particular. Cada vez que Samsung o Apple saca un nuevo celular, lo hacen con sus propios fondos de pantalla. Bueno, con la app del video que les dejo en la descripción van a poder descargar todos esos fondos. Sin más preámbulo, vamos a continuar. La aplicación que les traigo me gustó mucho porque además de tener prácticamente una infinita variedad de wallpapers, también podemos personalizarlos. Podemos crear los propios o simplemente agregarle detalles y modificaciones a los que nos vamos encontrando. La aplicación en cuestión que vamos a usar, y ya les voy a explicar cómo funciona, es esta, Wallpi. Acá la van a encontrar desde la tienda de aplicaciones. Podemos ver acá algunas características de la app. Tiene más de 1 millón de descargas, 4,4 estrellas y una muy buena calificación por parte de los usuarios. Si bien acá tiene las novedades, están agregando idiomas, todavía no está muy completa por ese lado, pero sí tenemos el español. Así que no se preocupen, también está en inglés, no es ningún problema el idioma. Una vez que la tenemos descargada, la abrimos y nos vamos a encontrar con un diseño totalmente intuitivo. La pantalla principal es esto, wallpapers, los últimos agregados. También me gustó esta aplicación porque tenemos muchos diseños agregados por la comunidad. Los artistas agregan sus diseños acá y nosotros podemos descargarlos para usar como fondo de WhatsApp o de donde se nos antoje, y si no, establecerlos como fondo para la pantalla de bloqueo o de inicio del teléfono. Esta es la pantalla principal, donde estamos en wallpapers en la sección últimos y tendencias. Pero esto no es todo, ya les voy a mostrar sección por sección y van a ver que hay mucho más. Si tocamos en el círculo de la parte inferior derecha, nos vamos a encontrar con la opción para poder crear nuestros propios diseños. Empecemos desde lo más básico, podemos partir desde una foto de nuestra galería. Por ejemplo, podemos tomar esta imagen para comenzar a personalizarla. Si tocamos acá en la línea de ajustes, vamos a tener los mismos 5 ajustes para editar cualquier fotografía que nos encontremos en esta aplicación. La manera de funcionar es muy sencilla. El primer dibujo es para cambiar el foco de la imagen. En mi opinión, siempre le pongo un poquito de desenfoque si es para el fondo de pantalla, y si es para el fondo de bloqueo lo dejo como está, porque así sin desenfoque el fondo de pantalla se va a mezclar con el texto de los iconos. Así que lo dejaría ahí con un poquito borroso. Después también tenemos opciones para cambiar lo que es la exposición, el contraste y la saturación de las imágenes. Acá podemos redondearla, darle más oscuridad a los costados, y por último podemos cambiar los tonos, los colores de la imagen. Vean como la imagen original tenía las luces azules y podemos ponerlas rojas, verdes, como a nosotros más nos guste. Una vez que esto lo dejamos ok, tocamos en el medio y podemos agregar también dibujitos. En este caso tenemos ahí una pelotita, vamos a cambiarle el color a la pelota, vamos a dejarla ahí, vamos a ponerla a un costado. Tenemos también más opciones, más dibujos para agregar, puede ser cualquiera de todos estos, pero acá sí sepan que ya les va a pedir la opción premium. Van a tener que pagar una suscripción mensual para poder sacarle más partido a estos diseños. Si nos vamos para atrás, también podemos cambiarle estas cosas a la pelota. Por un lado podemos cambiar el tamaño, ¿sí? Pueden ponerlo desde muy chiquito hasta muy grande. Si lo ponen muy grande pueden dejarlo a un costado, por ejemplo. Obviamente no lo estoy dejando lindo, sino que estoy mostrándoles qué se puede hacer y qué no. Después tenemos lo mismo, la transparencia. Esto está bastante bueno, podemos dejarlo ahí bien suave, que se ve apenas. Y por último podemos rotarlo. Obviamente es un círculo, no va a girar. O en realidad sí está girando, pero lo vamos a ver siempre de la misma manera. Que esto es totalmente personalizable, pueden borrarlo, si les gusta tienen que mantener apretado ahí y se va el circulito. Y una vez que están a gustos, pueden establecerlo como fondo de pantalla principal, de bloqueo o ambas. Volviendo a la pantalla de inicio, tenemos una de las opciones que más uso y a mí me gustó bastante, que es la de colecciones. Acá tenemos distintos estilos de fondo de pantalla por distintos artistas. Acá pueden ver que son colecciones enormes, 160 fotos. Ahí tenemos quién es el artista en que subió todas esas fotos, y según el estilo ustedes pueden descargar una colección. Por ejemplo, a mí me gusta bastante este estilo y van a ver que son todas fotos con unos tonos de colores muy similares. Dentro de cualquiera de estas pueden seleccionar una. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta foto de la palmera. Acá tenemos quién es el artista, y además de tener los mismos ajustes de antes, podemos cambiarle el desenfoque, también la intensidad de los colores, de la luz, desenfoque y demás.
recuerden que también podemos descargar simplemente tocando en la flechita de descarga. Si no, lo agregamos como favoritos para tenerlo siempre a mano y también podemos establecerlo directamente como fondo. Incluso tocando en el perfil vamos a ir al perfil del artista. Esto es algo que me gustó mucho, del sentido de comunidad, de cercanía con la gente que nos provee los fondos. Acá tenemos todos los fondos que subió esta artista, en este caso, esta chica, y también tenemos su Instagram y su descripción. Esto es totalmente personalizable, cada uno pone lo que le gusta, pero si volvemos podemos hacer lo mismo con cualquier otro usuario. Vamos a ir a la foto del fueguito, que está bastante buena. Tocamos en el nombre del artista y tenemos, en este caso también nos dejó su Twitter o su Instagram por si queremos irlo a seguir, más todas sus fotos que él nos compartió. Cabe destacar que son todas fotos subidas en una altísima pero altísima resolución, así que se va a ver perfecto, nada de pixelarse, pueden descargarla y establecerla como fondo de donde más les guste, o incluso si tiene una pantalla bastante grande también va a quedar muy bien, pero sepan, dato no menor, que tienen un límite de descargas por día si es que tienen la versión gratis. A mi parecer son todos muy llamativos los fondos que nos provee esta aplicación, son todos diseños muy originales, interesantes, así que está bastante bueno. Incluso pueden cambiarlo cada un determinado tiempo. Pueden hacer que su teléfono les cambie el fondo automáticamente después de unos cuantos minutos o horas. Esto lo hacen desde la última opción que dice opciones. Y acá tienen el primer clic, que es cambiar fondo automáticamente. Si lo activan les va a preguntar si cambian entre los fondos favoritos o aleatorios. ¿Cuáles son los favoritos? Los que ustedes fueron agregándole con el corazón. Si yo le agrego, por ejemplo, el corazón a estas dos fotos, pongo de los ajustes, lo activo, pongo fondos favoritos y va a ir cambiando entre esos fondos a los determinados minutos que yo pueda configurarlo desde acá. En este caso está cada 3 horas, pueden ponerlo cada el tiempo que más les convenga y no se van a aburrir, ya que va a estar siempre cambiando el fondo. Acá, por ejemplo, tienen todo de texturas. Si es que les gustan las texturas de fondo, van a tener todo este estilo, y es por eso que me gustaron mucho la opción de colecciones. Van a tener el estilo que más les guste. Si no tienen la lupita para buscar algo en particular, pueden buscar incluso por el nombre de un fotógrafo, si es que ustedes conocen a alguien en particular que sepan que está en esta app. Y otro dato curioso es que esta app está mantenida y desarrollada por una sola persona. Un solo ser humano estuvo detrás de todo el desarrollo de Walpi, y es por eso que suscribirse no está mal para darle una mano. Hasta acá llegamos por hoy. Si el video te gustó, me ayudarías un montón compartiendo este video con tus amigos, también suscribiéndote en el canal o dejando un me gusta. Dejen en los comentarios qué les pareció, si tienen algún fondo de estos o si ya conocían la app, y nuevamente gracias por pasar. Nos vemos la próxima. Chau chau.